Acabo de ver a mi perra comerse una mosca. Bueno, proteína extra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y voy a empezar este último día del especial de navideño con los cuentos o relatos que ya he leído sobre la Navidad. Entonces aclaremos que, como vieron en el video anterior, yo no he leído Canción de Navidad, la famosa obra de Charles Dickens, y como les expliqué también en el video anterior, eso es la base. Creo que todos estamos con la idea de que la Navidad es solamente ese tipo de historia como Canción de Navidad, en que hay ese milagro al final y hay un final feliz, pero la verdad es que no es así. Y como les dije en el video anterior, hay mucho drama en estas épocas del año. Ya de por sí poner el árbol es una odisea en muchas familias. Entonces les voy a comentar las lecturas que más me han gustado y de las pocas que puedo leer de esta época del año, para que ustedes tal vez se animen a leerlo. El primero de los que voy a hablar es El Árbol de Navidad de María José Caro, el cual yo lo leí en esta antología de Bogotá 39, en la que hace apenas unos 5 años atrás hicieron esta antología para promover a los escritores que eran menores de 39 años aquí en toda Latinoamérica. Y aquí sale nuestra famosa escritora ecuatoriana, Mónica Ojeda. Pero el cuento de los que voy a hablar es de María José Caro, y este cuento nos habla sobre, como les dije, el drama familiar. No les voy a contar mucho, pero muchos cuentos que tenemos en esta época son hechos con la perspectiva infantil. O sea, un drama familiar como es una pelea entre los padres en estos días tan supuestamente de unión familiar, mediante la vista de un niño, es bastante enternecedor, y como que un niño sufra en esta época es bastante duro para uno. Entonces es un cuento muy bueno. El segundo libro es El asesinato de Santa Claus de Phyllis Dorothy. Al igual que el anterior, este cuento nos habla desde la perspectiva de un niño, bueno, no tan niño, ya más o menos jovencito, adolescente de unos 13 años, pero donde ocurre un asesinato en la casa de su tío, siendo su tío el asesinado. Entonces el cuento en realidad narra cómo las personas se reunieron a Navidad a celebrar esta fabulosa fiesta y abrir los regalos y todo eso. Y al día siguiente, en el mismo día de Navidad, el 25 de diciembre, hay un muerto en la sala. Entonces el cuento, como ya les digo, va de quién lo mató y por qué. Y la verdad es que llega un punto en que la historia nos dice quién es ya, pero tú no te lo crees hasta el final. Y es bastante bueno. Yo lo escuché en versión de audiolibro. Si es que desean, les puedo poner el link abajo del cuento. Entonces yo sí recomendaría que lo escucharan, porque me pareció muy bueno. El siguiente libro es Una Navidad de Truman Capote. Este cuento de Truman Capote, bueno, yo no había leído mucho de Truman Capote antes, solo he escuchado unos 2 o 3 cuentos, y sé que este señor estadounidense del siglo pasado, famoso, creo que es el que escribió Desayuno con Tiffany's, nunca había escuchado sus cuentos hasta hace poco, y este cuento me pareció bastante realista. Es como les dije, drama, igual, perspectiva desde un niño, en la que el niño va a festejar su primera Navidad con su papá, que es divorciado de su mamá, y obviamente el señor vive, como usualmente los padres divorciados, en un estado un poco deplorable. Entonces el cuento nos narra cómo el niño sale de esa costumbre de celebrarlo con su mamá a celebrarlo ahora solo con su padre, y cómo su padre intenta hacer que ese niño se sienta muy bien en esa época un poco complicada para él. Igual enternecedor. El cuarto relato es Foster, ¿estás muerto?, del autor de ciencia ficción Philip K. Dick. Es más, este cuento es de ciencia ficción. Y también tenemos la visión de un niño, en la que este niño, primero el contexto, estamos en la Guerra Fría, todavía Rusia está peleada con Estados Unidos, tenemos una amenaza de guerra nuclear a la vuelta de la esquina, y al igual que vemos actualmente un consumismo desmedido con aparatos tecnológicos, en este cuento se ve ese consumismo en búnkers o en
en habitaciones de pánico especiales para estas guerras nucleares. Y este niño es el único de toda la escuela que no tiene uno en su casa. Ya vieron el conflicto, así como el Mafalda que no tiene televisión, el niño mete cierta presión a sus padres para que lo adquieran. Entonces vemos cómo a través de un año el niño consigue sus objetivos, pero la historia va por otros caminos y las cosas no salen tan bien como uno espera. Entonces les dejo de tarea, es un cuento muy bonito y muy igual enternecedor, con esa amenaza de guerra nuclear y de apocalipsis inminente que te deja en vilo de como que y alguna otra solución o alguna otra cosa, porque obviamente no quieres que nada pase. Entonces igual muy bueno el cuento. El siguiente es el cuento de Navidad de Augie Wren, en la que en cambio nos habla desde la perspectiva de un adulto en Navidad, en cómo a veces los pequeños gestos pueden ser grandes milagros para otra persona. Entonces, a pesar de que la historia no es tan navideña de por sí, se demuestra que a pesar de las acciones que hace el protagonista no son intencionales de tener una buena Navidad con una persona, las pequeñas acciones con cualquier intención sirven para que puedas alegrar la vida de otra persona, y eso es lo único que cuenta en esa época. Aunque sea solamente el fingir el momento de bienestar es suficiente para alegrar la vida de una persona. El siguiente cuento es Papá Noel duerme en casa de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una autora bastante interesante, he leído pocos cuentos de ella, quisiera leer un poco más sobre sus obras. Pero este cuento, igual como los anteriores, es desde la perspectiva de un niño en la que en su casa está sucediendo un drama familiar terrible, pero lo único que quiere el niño es ver a su mamá bien y que su Papá Noel, que Santa Claus le traiga el regalo en Navidad. Entonces las cosas van pasando como el niño va relatando estas sucesiones de acontecimientos de su familia hasta llegar a Navidad. Y es bastante enternecedor y preocupante porque como adulto tú ya sabes lo que está pasando, pero como el niño no lo sabe, tú te desesperas en ver si es que el niño puede entender lo que está pasando y ver la situación en la que se encuentra su familia. Entonces es un cuento bastante bonito y a la vez como que te deja esa cosa, ese sabor de que qué mismo pasó esa Navidad. Entonces esa es la primicia de este cuento y es un cuento muy bonito. Y el último cuento de por sí navideño es un clásico y es del famoso Hans Christian Andersen con su Niña de los Fósforos. En esta compilación, por algún motivo, el niño de los fósforos, la muchachita de los fósforos, estaba al final. El cuento más triste estaba al final. Y creo que ya todo el mundo sabe lo que trata de la Niña de los Fósforos. Es un cuento bastante triste desde la visión de una niña en una época en que los inviernos eran demasiado duros y no había calefacción y el trabajo infantil era tan común que muchos niños y niñas sufrieron estos abusos durante esta época, y obviamente con el tiempo esto cambia, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que Hans Christian Andersen nos muestra una visión un poco más cruda, cruel, despiadada de la Navidad, en la que muchas personas solamente ven sus propios intereses, sus propios bienestares, y no ven que el prójimo, que la persona al lado está sufriendo más. Y obviamente eso, más que nada en el libro que está, o sea, en la época que retrata esta historia, es una época en la que los ricachones no regresan a ver ni siquiera la punta de sus pies y solamente ven su propia nariz, por así decirlo. Entonces este cuento seguramente habrá causado muchos derramamientos de lágrimas en esta época, y no es para más. Y seguramente esto cambió un poco con lo que escribió Canción de Navidad Charles Dickens, porque es una misma situación, un ricachón que no hace caso al prójimo que está a su lado, pero que sí tiene un cambio. Aquí lamentablemente en este cuento no hay ningún final feliz, y a las personas que no lo han leído
No pienso spoilar, aunque a pesar de que ya creo que es como un conocimiento cómo acaba, cómo es el cuento. Y para terminar, una novela dedicada solo a la Navidad, bueno, al ambiente navideño, porque Navidad per se no es. Tengo este libro que se llama Buscando a Papá Noel, de Richard Paul Evans. Bueno, novela me lo leí en un día. Creo que es la única novela que puedo yo leerme en un día. Me gusta porque sus capítulos son como medicaditos y son como navideñas. Pero la cuestión es que per se, no es una novela navideña, sino más bien es una novela tipo con índoles de encontrarse a sí mismo, de encontrar quién eres, de dónde vienes y qué es lo que quieres hacer. El protagonista aquí se encuentra una Navidad, una noche de invierno previa a Navidad, en un accidente de auto, ya queriendo deshacerse de su propia vida, cuando aparece una especie de ángel, una muchacha, que le ayuda a encontrar su camino. Y él, en agradecimiento, o sea, en realidad no en agradecimiento, sino él, intrigado por la bondad de esta muchacha, se pregunta exactamente qué es lo que le ha pasado. Seguramente tuvo una buena vida y se entera de ciertas cosas, como que es una chica huérfana que fue separada de su hermana y que obviamente la está buscando, y él se compromete a ayudarla a buscarla, y eso es lo que se desarrolla la historia. Entonces es una historia bastante enternecedora, es como que te pone los chakras en orden, entre comillas. Aunque no es Navidad per se, sí tiene unos tantos tintes de Navidad que podrían decirse. Entonces por eso la dejé al último. Es una historia bonita, a pesar de que no es de Navidad. Y bueno, tampoco es la gran maravilla, ¿no? Es una novela relativamente genérica, pero que te deja cierto mensaje que valdría la pena leer. Entonces, eso es todo. Si tienen alguna lectura navideña, por favor, coméntenla. Ya les dije en el video anterior que yo no he leído muchas novelas navideñas, solamente estas las que les presento el día de hoy. Y las que quiero leer son las que presenté en el video anterior, aunque seguramente aparecerán más. Y bueno, voy a compartirles algunos cuentos de los que he leído aquí en la cajita de información. Y espero que les haya gustado este video cortito. Véanme en redes, que estoy un poquito más activa este año, y como método de año nuevo prometo estar mucho más activa en esas redes. Y la siguiente semana, que es fin de año, tendremos la premiación de los mejores relatos del año, y también dedicaré unos minutos a hablar sobre los peores relatos de este año basados en mi rating de anotaciones, porque en Goodreads no todas las lecturas están en Goodreads, entonces no tomo mucho esa página. Entonces la cuestión es esa. Entonces eso es todo, nos vemos en una siguiente oportunidad.